Buenas tardes, estimados estudiantes. Bueno, vamos a dar inicio a la clase del día de hoy, jueves 28 de enero del 2021. Vamos a esperar unos minutitos mientras se van conectando el resto de sus compañeros. Vamos a escribirle al grupo de WhatsApp para que se unan. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Hola, buenas tardes. Esperemos que se vayan uniendo el resto de sus compañeros. Bueno, buenas tardes, estimados estudiantes, los que se van uniendo. Esperemos unos minutitos más mientras se van uniendo el resto de los compañeros. Bueno, como les había escrito el grupo de WhatsApp, les pedí unos minutitos para poder descansar un poco la voz, ya que 2 horas estuve con clases ahorita. Terminé y bueno, ya me toca ir con ustedes ya 3 horas seguidas. Son 3 horas de estar dando clases. Entonces, les pido unos minutitos para poder recuperar un poquito la voz y poder continuar, ya que también estoy un poco medio gripado. Entonces, para poder trabajar de la mejor manera. Déjenme revisar. Y ya, listo. Ya. Bueno, estamos 8 participantes. Bueno, voy igual a iniciar con la clase. Hay 8 participantes, espero que se vayan uniendo el resto de los compañeros. Igual la clase va a estar grabada, entonces, bueno, ya podrán revisar el video y podrán darse cuenta de lo que se ha dado en clase. Bueno, vamos a dar voy a hacer un poquito rápido la clase del día de hoy. Bueno, la primera parte vamos a reforzar las exposiciones que ustedes habían realizado en semanas anteriores. Sí, voy a reforzar esas temáticas. Y bueno, ya después de eso, sobre la tarea que hicieron en la clase anterior, que no hubo clase. Sí, bueno, no pude dar la clase de hora sincrónica y nosotros teníamos un examen que teníamos que rendir por medio del CNC, que era el de SKIES, cuando nos tocó preparar. Bueno, yo estuve trabajando ya hace 2 semanas anteriores preparándome. Bueno, en esos 2 días me estuve preparando en otras cosas más. Entonces, bueno, se les puso a ustedes a realizar una tarea en esas 3 horas de clase para que la puedan realizar, ¿sí? Entonces, bueno, vamos ahorita justamente a trabajar sobre aquello. Con respecto a la parte del mouse, habíamos visto que son dos partes principales. El botón principal, que es el botón izquierdo, el botón secundario, que es el botón derecho. Pero asimismo hay que tener en cuenta lo siguiente, que yo puedo cambiar esa configuración. ¿Cómo la cambio?
En el Windows 10 hay la opción de configuración. Voy a la lupa, escribo configuración. Entro a configuración y voy a donde dicen dispositivos. Dentro de dispositivos encuentro todo lo que es la parte del hardware. Encuentro aquí lo que es el Bluetooth, impresora escáner, mouse, panel táctil, escritura, lápiz, Windows, bueno, etc. En este caso voy a trabajar con lo que es el mouse. Doy clic en el mouse. En el mouse tenemos esa opción que me dice seleccione el botón primario. Como les indicaba, nosotros en el mouse tenemos el botón primario que normalmente es el botón izquierdo. Botón secundario que normalmente es el botón derecho. Y el scroll que es la bolita, ¿cierto? Entonces, yo aquí puedo cambiar el tipo de botón. Por ejemplo, seleccionar el botón primario. Por ejemplo, si no quiero que sea el izquierdo, le pongo que sea el derecho. Entonces le cambio por el derecho. En el momento que le cambio el derecho, ya el botón izquierdo me va a servir como, es decir, como para mostrar detalles o notificaciones cuando hacemos clic derecho, ¿cierto? Me va a hacer el botón izquierdo, que es el botón secundario, para abrir un menú contextual. Y ahorita, como le puse el derecho, con el derecho, perdón, me permite hacer lo que me hacía el botón anterior a la izquierda. Seleccionar o abrir una carpeta, ¿sí? Entonces, me cambia, ¿no es cierto?, el botón derecho por el izquierdo. Si quiero volver a tenerlo como lo tenía antes, selecciono el botón primario con el botón derecho, como izquierdo, que es el normal, ¿sí?, lo que estamos acostumbrados, y listo. Es un poquito para que tengan en cuenta eso. Aquí tenemos el scroll o la rueda del mouse, ¿sí?, desplazar varias líneas, que es lo que es normalmente, lo normal. Listo. Es un poquito para la parte de la configuración del mouse, en el caso de que hay personas que se acostumbran a eso. Entonces, una opción, o si van a un computador y encuentran que están inverso, ya saben dónde ir para poderlo configurar. Con respecto al teclado, voy a mostrar ciertas cosas que se realizan con el teclado. Voy a abrir una hoja, un documento de Word. En ese documento de Word, a ver, me dicen que no pueden ingresar aún. ¿Qué pasa con el enlace? Si ya estamos en clase. No me dicen si se han podido comunicar, no sé por qué no pueden ingresar el enlace. Bueno, quiero colocar lo que es la parte del mouse, perdón, del teclado. Ya vimos la parte del mouse, botón izquierdo, botón derecho, como yo lo puedo configurar, ¿sí? Vamos al teclado. Voy a escribir aquí, voy a utilizar el teclado por pantalla. Voy a escribir teclado. Lo voy a abrir, ¿sí? Y listo, aquí tengo el teclado. ¿Por qué razón pongo este teclado? Si se dan cuenta, nosotros tenemos unos símbolos o signos. Si ustedes ven su teclado en su computador, tenemos símbolos en la parte superior izquierda y en algunos casos símbolos en la parte inferior derecha, ¿sí? Entonces, ¿cómo yo saco estos símbolos que están en la parte superior izquierda? ¿Cómo hago? Yo, para poder realizar aquello, lo que hago es colocar primero el Shift, en este caso me aparece como mayús, y de arriba el bloqueo de mayúscula, que es el que me enciende el poquito, ¿sí? Escribo el Shift, que es la flechita hacia arriba, y ahí yo ya puedo colocar estos símbolos, ¿sí? Miren. La comilla, numeral, signo de dólar, ¿sí? Si yo no pusiera el Shift, escribiría los números, ¿sí?, que me aparecen ahí, se dan cuenta, ¿sí? Pero si yo quiero colocar el símbolo que está en la parte superior, Shift, ampersand, Shift, slash, Shift, paréntesis, Shift, cerrar paréntesis, Shift, igual, ¿sí? Ahora, ¿cómo yo saco un símbolo que está en la parte inferior derecha? Para eso, por ejemplo, el arroba. Pongo, ahora en un espacio pongo algr, ¿sí? No sé por qué razón aquí en este escritorio, perdón, en este teclado no me sale el arroba. Escribo algr, me aparece aquí el algr, pero no lo coloca.
No sé por qué. Sería acá en el 2, pero tampoco me sale. No sé por qué razón no lo sale, pero bueno. En un teclado normal, teclado que utilizamos normalmente, si es regular, con el AGR y la Q sale, o AGR y el 2 sale la arroba, ¿sí? No me está saliendo ninguno de los... Ver, no sé por qué razón no me quiere salir. No sé por qué razón no... No entiendo la razón de por qué no me sale... Wow. No sé por qué razón no me sale... No entiendo, es decir, la razón por la cual no me sale aquí. Porque normalmente con lo que es el teclado normal sale normalmente sin ningún problema. Pero bueno, entonces es un poquito para indicarles cómo sacar los símbolos o signos que están en la parte superior izquierda, que es con el Shift, y los símbolos que están en la parte inferior derecha, que es con el Alt-GR. ¿Sí? Es un poquito para eh, explicar, reforzar un poquito de lo que ustedes estuvieron exponiendo entre lo que era el mouse, el teclado y el escritorio. ¿Sí? El resto, lo que es la historia, eso ahí no me voy a meter a explicar porque ustedes lo hicieron bien, consultaron y tienen toda esa información. ¿Sí? So, por ese lado no voy a ingresar a esa temática. Lo que sí, voy a reforzar las definiciones. ¿Sí? Este archivo se lo voy a subir a la aula virtual para que ustedes lo tengan, para que lo estudien, ya que aquí va a salir preguntas para un examen que les voy a tomar después de esta clase. Y recuerden que para el examen final va a estar de todos los exámenes que han rendido anteriormente y parte de las tareas que han realizado. ¿Sí? Bueno, voy a explicar de manera un poco rápida, quiero que quede claro lo que voy a explicar. Si hay alguna duda, después me la realizan. ¿Sí? Y les voy a ir dando ciertas pautas para que ustedes puedan identificar estos conceptos. Son conceptos varios, definiciones básicas que deben de tener todo el mundo, ¿sí? Entonces, por lo cual se los he traído a acotar a ustedes, primero va a consultar y ahora para que manejemos todo una misma definición, ya que esto es sacado de un diccionario informático, ¿sí? Bueno, vamos con el primero. Memoria, me dice memoria. Se define memoria como el nombre genérico que se utiliza para designar la parte o partes del ordenador que se destina al almacenamiento de la información. ¿Sí? En el momento que ustedes escuchan almacenamiento de la información, automáticamente ya saben lo que es la palabra memoria. ¿Sí? Habíamos dicho que en el computador tenemos los dispositivos de almacenamiento. Justamente ahí ingresan algunos. ¿Que para qué sirven? Justamente para almacenar información. Lo que viene a ser en sí lo que es la memoria. ¿Sí? Entonces, tenemos los dispositivos de almacenamiento, tenemos mucho, perdón un ratito, déjenme ver que me han llegado. Ya, listo, bueno, me llegó un mensaje del instituto, entonces no voy a dejar pasar eso de ahí. Bueno, como les indicaba, dentro del dispositivo de almacenamiento tenemos varios dispositivos. Tenemos discos duros, memoria RAM, memoria ROM, USB, las tarjetas SD, eso ya lo habíamos visto anteriormente, ¿sí? Entonces ya saben, cuando les hablo de almacenamiento de información, tenemos la memoria y está listo. Luego tenemos los sistemas de medidas, bit, byte, kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte, ¿cierto? Esto lo voy a explicar con la pizarra, con el Jamboard, para explicar un poquito y quede claro justamente esta partecita de aquí. Entonces, vamos a poner aquí DC sistema de almacenamiento.
Sistema de medidas. ¿Sí? Estos son sistemas de medidas de almacenamiento. ¿Sí? Entonces tenemos lo que es el bit, y como ustedes lo escuchan, suena como un pitido. Bit, bit, bit. ¿Sí? Entonces, ese bit, cuando ustedes, si observaron los videos de la historia del computador y todo aquello, se trabajaban con bombillas de luz, ¿cierto? Y de acuerdo a esas bombillas de luz se hacían los cálculos y todo aquello por medio de la máquina que tenían de procesar información. De ahí nace todo el proceso de lo que es las computadoras, tomando el 1 como activado, ¿sí? Y el 0 como inactivado o apagado, ¿sí? De ahí tenemos también lo que es un byte. ¿Qué es un byte? Un byte, en cambio, es la unión, ¿sí? ¿De qué? De 8 bits. Entonces, habíamos dicho que el bit es la unidad básica, ¿sí? Viene de digital binary, ¿sí? Entonces, es la unidad básica, 1 o 0. Por eso le decía que no había que confundir un bit con un byte. Son dos cosas diferentes. El bit solamente es 1 o 0. En cambio, el byte es la unión de 8 bits. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, la unión de 8 bits viene a ser un byte. Por ejemplo, ahí es un número binario, se llaman así, números binarios, que están compuestos entre ceros y unos. Aquí tengo 8 ceros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ceros. ¿Sí? 8 ceros que equivale a ¿qué? A 0. ¿Sí? Y acá voy a colocar, por ejemplo, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Ya? He colocado 8 unos que vendría a equivaler a 255 en número decimal. ¿Qué es un número decimal? Los números decimales son los números que nosotros normalmente conocemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hasta el infinito. ¿Sí? Mientras que un byte se selecciona por bloques de 8 caracteres. ¿Qué quiere decir? Que comprende cada bloque de 0 a 255. ¿Sí? Eso es un byte. La unión de octetos o de 8 bits. ¿Sí? Un bit es 1 o 0. Byte, la unión de 8 bits, por eso se le llaman octetos. De ahí tenemos lo que es un KB, que es un kilobyte, ¿sí? Kilobyte, que corresponde a 1024 bytes. ¿Sí? Sí, aquí vamos colocando las medidas con el precedente, el anterior, ¿sí? Es decir, kilobyte, 1024 bytes, ¿sí? Es la unidad lógica. Puede ser 1024 o está en un valor aproximado de 1000 a 1024, ¿sí? Eso es un kbyte. Un megabyte, en cambio, va a ser igual a ¿qué? A lo mismo, 1024, ¿qué cosa? La anterior. ¿Cuál es? Kilobyte, ¿sí? Y así sucesivamente. Un gigabyte, ¿a qué va a ser igual? A 1024, ¿qué cosa? El anterior megabyte. Un terabyte, ¿a qué va a ser igual? Igual a 1024, ¿qué cosa? Al anterior, que es gigabyte, ¿sí? Y es así como se componen estas unidades de medidas. Como les digo, un valor aproximado es de 1000 a 1024, pero para sacar valores exactos tomamos de referencia a 1024. De ahí que, por ejemplo, si queremos convertir, ¿sí? Con un lapicito, queremos convertir, por ejemplo, tengo 200 megabytes y quiero saber cuántos, o bueno, digamos, tengo, por ejemplo, sí, 200 megabytes y quiero saber esos megabytes cuánto quiere decir en gigabytes, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago?
escribo, tengo 200 megabytes y eso lo quiero llevar ¿a qué? A gigabyte, ¿sí? Entonces, cierro esto, es decir, hago la fracción. Me salió muy larga esa fracción. Ahí, listo. Entonces, como quiero un gigabyte, quiero de megabyte llevarlo a gigabyte, entonces, ¿qué me decía? Que un gigabyte, entonces, ¿a qué lo quiero llevar esto? ¿A qué quiero llevar este valor? A gigabyte, ¿cierto? Entonces ponemos acá gigabyte. Gigabyte es a lo que yo quiero llevar, ¿cierto? Ese gigabyte debe estar acá arriba. Entonces, un gigabyte o solo gigabyte, ¿sí? Un gigabyte, ¿a qué me representa? A 1024 megabytes. Aquí está, ¿sí? Entonces 1024 lo escribo acá abajo. Me van a decir, pero ¿por qué coloco el 1024 acá? Esto es física, ¿sí? Entonces, 1024 megabytes. Entonces, ¿por qué lo coloco acá abajo? Para poder simplificar. ¿Qué simplifico? La unidad de medida. Megabyte con megabyte, ¿sí? Física básica, ¿sí? La gran mayoría de esto de aquí lo deben de saber, ¿sí? Entonces, solamente esto normalmente uno lo hace con lo que son las unidades de medidas de distancia, ¿no? Metros, kilómetros, hectómetros, decámetros, cuando nos piden convertir, ¿cierto? Ahora lo estamos haciendo en cambio en lo que es almacenamiento, datos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo les digo, quiero saber cuántos 200 megabytes me vale un gigabyte, ya saben, ¿sí? Hacen esta operación. Un giga equivale a 1024 megabytes, simplifican megabyte y queda el gigabyte arriba. Multiplican esto, vamos a sacar la calculadora de aquí, lo tienen el valor, y multiplicamos. 200, no, perdón, dividimos. 200 dividido por 1024, tenemos 0,195, redondeamos, 0,20, ¿sí? 0,20 gigas. Entonces el resultado sería 0,20 gigas. ¿Sí? Redondeándolo. Bueno, ahí me sale este valor. Ahora, ¿qué pasa si yo dijera cuánto equivale 200 gigas en megas? ¿Sí? Hacíamos lo siguiente en cambio. Tienen que estar tomando el mismo valor y casi podemos decir los mismos unidades de medida, ¿no? Entonces quiero que vean ustedes la diferencia. Quiero ahorita llevar 200 gigabytes, ¿sí? Ahora lo quiero llevar eso en cambio a, perdón, aquí es por. Eso lo quiero llevar a megabyte. Entonces escribo acá megabyte. Vamos a ver acá cuál es la diferencia. Entonces acá habíamos dicho que en cambio 1 gigabyte representa 1024 megabytes. Entonces, quiero que me quede mi valor o mi sistema de medida en megabyte. ¿Qué pasa? Debo de simplificar gigabyte. Entonces, 1 gigabyte, que sería en la parte de abajo, ¿no? 1 gigabyte, en la parte de abajo, ¿sí? Equivale acá, ¿a qué? 1024 megabytes. ¿Sí? Listo. Simplifico. ¿Qué simplifico? Gigabyte con gigabyte. Y ahora sí, procedo a hacer la operación.
Ahora en cambio es una multiplicación. Tenemos 200 por 1024. ¿Cierto? Doy enter y me representa a 204.800 megabytes. ¿Sí? Entonces la respuesta es 204.800 megabytes. ¿Sí? Entonces, eso ahí quiero que quede claro cómo hacemos una conversión. ¿Sí? Si se le pide, por ejemplo, llevar de megabyte a gigabyte, de gigabyte a megabyte, ya saben cuándo multiplica y cuándo se divide. Podemos concluir esta operación en que si yo quiero llevar un valor de menor a mayor, es decir, unidad de medida de menor a mayor, me toca dividir. ¿Qué quiere decir? De megabyte a gigabyte divido, de kilobyte a megabyte divido, de gigabyte a terabyte divido. Pero si en cambio quiero llevar a lo contrario, de mayor a menor, en cambio multiplico. Terabyte a gigabyte, multiplico. Gigabyte a megabyte, multiplico. ¿Sí? Entonces, es un poquito para que les quede eso como conocimiento en la parte cuando tengan que hacer lo que son conversiones de medidas. A veces es necesario tener este conocimiento porque a veces lo requiere. Listo, continúo. Entonces, aquí con eso vemos todo lo que son las unidades de medidas. Aquí dice que muchas veces se aproxima a 1000, ¿sí? Entonces, un rango que se maneja de 1000 a 1024. Listo. Un escritorio. El escritorio me dice que es el área de trabajo en pantalla que utiliza iconos y menús para simular la superficie de un escritorio real. En el momento que ustedes ya leen qué es escritorio real, automáticamente ya saben que se basa sobre escritorio, ¿sí? ¿Qué más me dice? Es un elemento característico de las interfaces gráficas como puede ser Windows. Correcto, ¿sí? Entonces ya saben la definición de escritorio. Eso para tener una definición, todos manejamos la misma definición. Carpeta, nombre que reciben los directorios o subdirectorios en los sistemas operativos de interfaz gráfica. Icono, pequeñas imágenes gráficas creadas con el objeto de facilitar al usuario el manejo de ficheros y programas de un sistema. Si ya saben, cuando hablen de pequeñas imágenes gráficas, ya saben que estamos hablando de icono. Se dan cuenta aquí en mi escritorio, tengo aquí varias imágenes, ¿no es cierto? Son pequeñas imágenes gráficas que se representan justamente con eso, con un icono, ¿sí? En la figura de lo que viene a ser un programa. Bueno, después de eso pasamos a lo que es una red. Aquí vamos a ver los diferentes tipos de redes. Vamos a ver qué nos dice red. Dice, es el conjunto de ordenadores, dispositivos de proceso de datos, periféricos y aplicaciones que se encuentran conectados entre sí. La conexión se realiza a través de enlaces físicos controlados por un conjunto de protocolos lógicos que regulan los procesos de comunicación. Como podemos ver, en el momento que ustedes ya dicen o leen que son componentes o periféricos que se encuentran conectados entre sí, en ese momento ya saben que estamos hablando de una red, ¿sí? Luego dentro de estas redes tenemos diferentes tipos de redes. Están las redes LAN, las redes MAN y las redes WAN. Vamos con la primera, redes LAN. Las redes LAN vienen del acrónimo Local Area Network, red de área local, ¿sí? Tipo de red de ámbito particular que normalmente se coloca en un edificio, en una sola oficina. La distancia máxima a la que pueden enviar datos con la red local son de 500 metros. Estas redes se montan en diferentes topologías, ¿sí? Entonces, por ejemplo, las redes que ustedes tienen en sus casas, en una oficina, en un cyber, en un edificio, vienen a ser tipo de redes LAN, que tienen un alcance máximo de 500 metros, ¿sí? Yo esta red LAN la puedo utilizar también por medio de un Wi-Fi, un access point, un repetidor. Yo, por ejemplo, aquí estoy en mi sala. Aquí en mi sala tengo el router. Si yo, por ejemplo, quiero llevar, por ejemplo, voy a mi cuarto, aparte de mi cuarto tengo un cuarto intermedio. Entonces, ¿qué pasa con la señal del Wi-Fi? La señal del Wi-Fi se ve interrumpida
por los obstáculos, por las paredes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ya en mi cuarto ya la señal me llega disminuida. Entonces, ¿qué es lo que realizo? Le aumento o le pongo un access point o un repetidor. ¿Qué hace el repetidor? El repetidor se une a mi red Wi-Fi que está aquí en la sala y me reparte la señal hacia más allá, hacia el otro cuarto, hasta el patio, ¿sí? Entonces, eso lo puedo realizar mientras esté en un rango de 500 metros. Hasta ahí viene a ser un tipo de red LAN. Para yo, por ejemplo, utilizar las redes metropolitanas, que es una MAN, en cambio, ahí utilizo repetidores, pero son repetidores de mayor alcance, ¿sí? Este de aquí, como es una área local, de red local, puede llegar hasta máximo 500 metros, ¿sí? Esto también se utiliza bastante en los hoteles. Cuando estamos en un hotel, por ejemplo, estamos en un piso, vamos al segundo piso o al tercer piso, vemos que manejan, por ejemplo, red 1, red 2, red 3, ¿sí? En donde uno se conecta a veces con la misma clave. Entonces son access points colocados en cada piso que el celular o el computador lo detecta de acuerdo a la proximidad y se conecta a ese punto de acceso, ¿sí? Access point viene justamente del español punto de acceso, ¿sí? ¿Cuáles son las topologías que podemos encontrar? Encontramos estos tipos de topologías, hay muchas más. Entonces se puede decir que son las más conocidas, la estrella y el anillo. Me dice la estrella en la que cada nodo se encuentra unido a una red central y anillo en la que cada nodo se distribuye a lo largo de una línea cerrada. La información siempre circula en un sentido. Aquí voy a colocar otra pizarrita para poder explicar un poquito esto. Por ejemplo, voy a hacer una red anillo. Aquí tengo el servidor se lo grafica como un tipo de un PC de escritorio. Sí, lo voy a colocar así, por ejemplo. Y aquí voy a hacer, por ejemplo, como que fuera esto un computador, que se lo llama como nodo, otro computador y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Aquí vamos a poner un celular, por ejemplo. Ya vamos a hacer un celular. ¿Qué pasa con la topología de anillo? Me dice que solo va en una dirección, ¿sí? Así que viene así. Pasa la información de aquí a acá, de aquí a acá, el celular acá y de aquí a acá, ¿sí? ¿Qué pasa con esta topología de anillo? Que si por alguna razón uno de ellos cayó, ¿qué pasa? Se corta la conexión y no sigue la información, ¿sí? Eso es lo malo de la topología de anillo, una desventaja. ¿Qué pasa con la topología de estrella, que es con la que trabajamos regularmente? Aquí está el servidor o el módem, ¿sí? Y tenemos acá un computador, otro computador, otro computador, un celular, otro computador, ¿sí? Con la diferencia que yo aquí puedo tener conectividad, ¿sí? Doble dirección de entrada y de salida directamente del servidor a varios dispositivos y los dispositivos, ¿sí? Asimismo entre ellos. Por ejemplo, este pongamos el dispositivo 1. Este dispositivo 1 se conecta con este de aquí, se conecta con el servidor, se conecta con el de acá, se conecta con el celular, se conecta con este de aquí, ¿sí? Este dispositivo de acá, pongámosle 2, se conecta con este computador, se conecta con este computador, se conecta con el servidor, se conecta con el celular y también se conecta con este dispositivo de acá, ¿sí? Y así sucesivamente, cada dispositivo se puede conectar con el servidor y con cada uno de ellos. Ahora, ¿qué pasa si se desconecta, por ejemplo, el dispositivo 1? ¿Qué pasa con el resto? No pasa nada. Igual se siguen comunicando los que quedan habilitados,
Si yo cierro este dispositivo, ¿qué pasa? No pasa nada, porque igual siguen conectados, ¿sí? ¿Cómo yo puedo verificar esto? Lo puedo verificar bajo los comandos de OS. Aquí les voy a presentar el comando de OS. Ustedes donde lo encuentran, van a la lupa, escriben cmd. Aquí está el símbolo del sistema, le dan ejecutar como administrador, le dan en aceptar y lo abren. En este caso ya lo tengo abierto y aquí puedo verificar. Primero, por ejemplo, quiero saber la red en la que estoy conectado. ¿Cómo la sé? ipconfig. Esto de aquí sí es bueno que escriban estos comandos porque son indispensables y a veces uno no sabe cuándo los va a necesitar. ipconfig, doy enter y obtengo mi dirección IP. En este caso, bueno, tengo varias. Tengo el adaptador de Ethernet de red, que si estuviera conectado con el cable de red, me apareciera aquí la IP. Tengo, bueno, el adaptador de LAN inalámbrica. En este caso no está colocado en el área local 2. Tengo, bueno, aquí una máquina virtual, la cual no la vamos a tener en cuenta. Aquí tengo otra máquina virtual que también la vamos a tener en cuenta. Aquí está el adaptador de LAN inalámbrica Wi-Fi, es con la cual estoy conectado. Entonces aquí me da dos direcciones IP. IP versión 4 y la IP versión 6. Y de aquí viene lo que son los sistemas de números. No solamente conocemos el sistema decimal, que es el que normalmente nos comunicamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta el infinito, ¿sí? De ahí viene el código binario. El código binario son los que se forman por octetos, que es el byte, ¿sí? El byte toma de 8 bits. Si se dan cuenta aquí en la IPv4 tenemos 192 puntos, es decir que aquí tenemos un byte, ¿sí? 192 es el valor que representa a un número binario. Aquí está este 192 en decimal. Si yo quiero convertir ese valor de decimal a binario, lo convierto y ya tengo el número en binario. Punto, tengo otro octeto de 168. Punto, tengo otro octeto de 1. Punto, tengo otro octeto de 6. ¿Sí? En la máquina subred también tengo octetos. Se dan cuenta igual. El número máximo es 255, que viene a ser lo que les explicaba acá en el Jamboard. Número mínimo 000, 8 veces 0, que es 0. Y 111, 8 veces 1, que el número máximo viene a ser 255, como lo vemos aquí. Y la IP versión 6 lo trabaja en hexadecimal, como están aquí. Estos son números, sino que está en hexadecimal. Para yo saber estos números debo de convertirlos a decimal, ¿sí? Listo. Ahora, ¿yo cómo puedo verificar, en el caso que me quede sin internet o no me cargue una página web? Primero, ¿cómo verifico si está bien mi red? ¿Sí? Por ejemplo, yo acá en mi celular, aquí, mi PIN, perdón, mi IP es 192.168.1.6. Mi celular es 192.168.1.5, ¿sí? Entonces yo, por ejemplo, quiero hacer un PIN a mi celular. ¿Qué es un PIN? Un PIN es acceso, tener acceso a mi comunicación a mi celular, ¿sí? Entonces, escribo .5, ¿sí? Guión T minúscula. A lo que hago PIN significa que mi computadora va a enviarle información a mi celular sin que yo me dé cuenta que le está enviando información, porque el celular no me va a mostrar nada de eso, sino que la computadora se va a encargar de hacer esa información. Y el guión T es que sea recurrente, es decir, que envíe hasta que yo lo pare. Entonces le doy Enter y comienza a enviarle información a mi celular. Entonces mira, ahí me sale la respuesta desde mi celular. ¿Sí? Entonces me está diciendo que está respondiendo desde tal, ¿ya? Y ahí me sale la respuesta. ¿Sí? Si yo quiero parar eso, control C y paro. Y ahí me sale.
Paquetes enviados 18, recibidos 17, uno que se perdió, que fue aquí, que no se demoró mucho, ¿sí? 5% de perdido, tiempo aproximado de ida y vuelta en milisegundos, aquí me aparecen milisegundos, ¿sí? Y listo. Esto es como yo puedo comprobar mi red interna. ¿Cómo yo verifico mi red externa? Por ejemplo, hago un ping a Google, ping www.google.com, doy enter. Si obtengo respuesta, ¿sí? Significa que sí tengo conexión a Google. Vamos a ponerle que sea repetitivo, guión T, ¿sí? Entonces, si yo tengo acceso a Google, tengo conectividad, me va a hacer eso. Si estoy teniendo respuesta desde Google. Entonces, ahí yo estoy verificando que estoy teniendo acceso al Internet, ¿sí? En este caso, a Google. Si yo quiero verificar, por ejemplo, si puedo acceder a Facebook, borro Google y le pongo Facebook. Doy enter y listo. Entonces ahí yo compruebo que sí estoy teniendo acceso, o sí estoy obteniendo respuesta desde afuera de mi red interna, ¿sí? Control C, paro, ¿sí? Eso es un poquito de comandos que bajo DOS ustedes pueden corroborar en lo que es la parte de la red interna. Bueno, continuemos. Tenemos lo que es también la velocidad de transmisión. Una red LAN oscila entre 10 y 1000 megabytes por segundo, ¿sí? Aquí me hace falta, por ejemplo, la red SMAN, la cual es una red de área metropolitana, la cual actualmente ya se ve que se está utilizando aquí en la ciudad y en la provincia, que son, por ejemplo, accesos de redes que son públicas. Ustedes van, por ejemplo, al parque infantil, van al parque central, se pueden conectar con una red que se encuentra abierta, se conectan y llega a un punto con un periodo de acceso. En Las Palmas también tenemos lo mismo. Pueden ingresar a la red que es abierta, ingresan y ya se pueden conectar a la red y tienen internet. Claro que oscila de un cierto tiempo de duración, ya sea media hora o una hora, dependiendo, ¿no? Lo mismo ya se implementó anteriormente y actualmente siguen implementando en otros sectores, sigue la parte rural, en la parte de otros cantones, de otras parroquias, ¿sí? Entonces serían las redes MAN, las redes metropolitanas, ¿sí? Las cuales utilizan repetidores, así como les indicaba un access point, un repetidor en un área local que es en una casa, se amplía, ¿sí? Por medio de este tipo de redes metropolitanas, que son redes un poco mayores, más grandes, ¿sí? La WAN, en cambio, Wide Area Network, red de área ampliada. ¿Qué me dice? Una red de computadoras conectadas entre sí, usando líneas terrestres o incluso satelitales para interconectar redes LAN en una área geográfica extensa que puede ser hasta de miles de kilómetros. Déjame cortarlo, ¿sí? Entonces, eso de ahí es algo que debemos tener en cuenta, que en cambio las redes WAN, las redes ampliadas, son justamente las que nos permiten conectarnos hacia afuera, ¿sí? Entonces, este tipo de redes, borrar esto aquí, listo. Este tipo de redes son las que nos permiten conectarnos al internet. Yo, por ejemplo, ahorita hice un ping a Google, un ping a Facebook, pero no sé en qué parte del mundo estaba ese servidor al que yo estaba haciendo ping. Justamente por eso, porque el internet me lleva a ese punto, ¿sí? Las redes WAN, me permiten conectarme a nivel mundial, ya sea por línea terrestre o satelitales. Le damos la definición de internet. En el momento que ustedes escuchen que es un medio de interconexión descentralizada de redes, ya saben que es internet. ¿Por qué decimos que es descentralizada? Si se dieron cuenta lo que hice yo el ping de mi computadora al celular, si yo, por ejemplo, salgo de mi celular, le quito la señal del wifi y me quedo con los datos, no pasa nada con mi computador porque estoy en una topología estrella, ¿sí? Y estoy en una red, como quien dice, local. El internet, en cambio, es una red descentralizada, que yo me puedo conectarme a nivel mundial con quien sea, ¿sí? Sin necesidad de estar conectado directamente a mi red local. Bueno, nos quedan 5 minutos de esta primera clase. Bueno, en esto es lo que es la videollamada.
Por ejemplo, yo aquí estoy en mi red local, ustedes están en su red local de su casa, otros en un trabajo, en alguna oficina, en algún lado, ¿cierto? Cada uno estamos en una red local diferente, pero por medio del internet podemos hacer esta videollamada y podemos conectarnos todos, ¿sí? ¿Qué me dice del internet? Que se conecta por un protocolo denominado TCP/IP. Si eran bueno cuando hice el ipconfig, me dio una IP de mi computadora, ¿sí? Así mismo, si usted hace un ipconfig de su computadora, le va a salir un IP en su computadora. Pueden tener el mismo número, pero están en otro enlace, en otro tipo de red, ¿sí? Entonces, en otro tipo de red local, ¿sí? Esos son los protocolos de conectividad. Y se garantiza que redes físicas heterogéneas funcionen como una red lógica única de alcance mundial. Sus orígenes se remontan a 1906, pero se estableció la primera conexión de computadoras conocida como ARPANET. Eso se realizó con ese nombre, es decir, la investigación comenzó con eso de ahí y luego salió lo que era el Internet. Entre 3 universidades en California y una en Utah. ¿Sí? Al contrario de lo que se piensa comúnmente, Internet no es sinónimo de World Wide Web, es decir, no es lo mismo. ¿Sí? El Internet es el medio por el cual nos comunicamos. ¿Sí? Mientras que el World Wide Web es un sistema mucho más reciente, si aquí nos lo indica. Esta parte de Internet, el World Wide Web es parte del Internet, siendo uno de muchos servicios ofertados en la red de Internet. La web es un sistema de información mucho más reciente desarrollado inicialmente por Tim Berners-Lee en 1989. El www utiliza el Internet como medio de transmisión. ¿Sí? Entonces eso para tenerlo clarito sobre el Internet y el www. ¿Sí? Si nosotros, por ejemplo, cuando queremos ir a cualquier página web, siempre escribimos www. Y el dominio, el nombre. Y ahí sí vamos hacia esa página web. ¿Sí? Pero por medio de quién? Del Internet. Internet es como quien dice la ruta, es por ejemplo la vía, y lo que hacemos es utilizar un navegador para escribir un dominio para llegar a un punto específico. ¿Sí? Listo, nos vamos a desconectar por favor de esta primera hora de clase y nos conectamos a la segunda hora para continuar con la clase. Nos desconectamos por favor y nos volvemos a conectar. Le doy, en la siguiente clase le doy paso Jorge Eliezer Delgado, ¿sí? A la pregunta que tiene. En la siguiente hora, por favor. Nos desconectamos, por favor.